Generalmente la gente, el productor por ahí no tiene en cuenta, digamos, que las pérdidas más grandes en producción son por parasitosis, más que por enfermedades infecciosas. Y por ahí no es que no se hacen tratamientos, sino que se hacen tratamientos en momentos inoportunos o con drogas que no son las adecuadas, digamos. Uno tiene que tener en cuenta que hay que ir rotando y no usar siempre lo mismo porque por el uso continuo de las mismas, de monodrogas, se ha generado una resistencia que el productor se queda tranquilo que desparasitó, pero en realidad la resistencia que existe por parte de los parásitos hace que no vea uno los resultados. En este caso en particular, ¿cuál fue el método de vacunación utilizado y cuál fue el principio activo que se aplicó? Bueno, el método es por vía intrarruminal, un antiparasitario que se llama oxfendazol, que también se puede dar en forma oral, pero en general como es mucho más complicado, más trabajo, dándolo de esa forma intrarruminal uno demora el mismo tiempo que si lo haría inyectable. Y un antiparasitario de amplio espectro que mata tanto parásitos redondos como chatos y uno hace una limpieza general del animal. Si tuviéramos que hablar de un momento óptimo de aplicación del mismo, ¿cuál podríamos nombrar? Y bueno, eso depende de cada establecimiento, digamos, no habría una receta para... depende si el sistema es pastoril, depende el tamaño del establecimiento, porque en este caso es pastoril y intensivo, digamos, o sea, hay poca superficie donde están los animales, entonces las parasitosis son más frecuentes. Cuando el animal come parcelas y más cerca del suelo, es mucho más probable porque hay que tener en cuenta que el 95% de los parásitos están en la parcela, en el suelo, en la pastura, y solamente el 5% está dentro del aparato digestivo del animal. Uno cuando tiene una parcela, una pastura nueva, digamos, hay que desparasitar antes de ingresar para no contaminar la pastura. El momento óptimo depende del tipo de producción que se haga. ¿Cuáles serían los síntomas que muestra un animal que esté infectado por parasitosis, digamos? Y bueno, hoy en bovinos eh, casi que uno no ve sintomatología clínica de parasitosis, porque la gente mal que mal lo va haciendo, pero la pérdida más grande son todas las enfermedades subclínicas. Subclínica quiere decir que uno no ve a ojo el daño que produce una enfermedad. En este caso, la disminución de la ganancia de peso que puede llegar en invierno, en un destete, por ejemplo, puede llegar a haber entre 40 y 60 kilos de diferencia, estando parasitado o no parasitado. La verdad, esos kilos por 100 pesos, pongámosle, es muchísima plata, digamos. Y eso en general no se ve si no se mide, si no se pesa, si no se hace un conteo de huevos en materia fecal, porque la diferencia de kilos al destete influye muchísimo. ¿Y es muy costosa en línea general la vacunación en sí de antiparasitario? Casi que en la sanidad de un rodeo, digamos, hablando de sanidad de las vacunas que se deberían usar, los minerales, los antiparasitarios externos para mosca de los cuernos y los antiparasitarios orales, y influyen más en toda la sanidad, que todo hablamos del 2 al 3% del costo. El antiparasitario sería menos de la mitad de ese costo, digamos, es muy poco el costo para los buenos resultados que uno puede obtener haciéndolo en el momento óptimo. Y una pregunta que hacemos habitualmente, ¿toma conciencia el productor de esto, de que debe vacunar en tiempo y forma y a las ventajas comparativas que trae? Sí, depende mucho de nosotros, digamos, de la información que uno le provee al productor, porque en general el productor sí por ahí le da importancia a las vacunaciones, digamos, para carbúnculo, mancha, la abortiva, pero al antiparasitario es como que algo que lo hace sin consultar y que lo hace cuando le parece bien o lo hace cuando vacuna para lactosa, y muchas veces se hace o sin sentido o en general se hace muchas veces con la misma droga y genera resistencia, que lo único que genera es que los parásitos no, con ningún, porque no hay drogas nuevas, digamos, uno tiene que ir rotando con las drogas que tenemos, digamos.